encontramos ahora con la explotación de recursos que estamos haciendo, podemos decir que estamos consumiendo como 1,5 planetas aproximadamente. Esto es equivalente a decir que a la Tierra le lleva 1,5 años aproximadamente recuperar todos los recursos que uno está haciendo con la explotación. Si se sigue de esta manera, la tendencia es que vamos a llegar al 2050 con más de 2,5 planetas, lo cual muestra claramente que no es sustentable por ninguna manera. Esto obviamente viene de la mano con el incremento en la población, que también lleva al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Esto qué es lo que genera? Una creciente conciencia ambiental que les exige a las compañías actuar de manera sustentable y reportar cómo es su accionar en este tema. Cada vez más empresas líderes, sobre todo las empresas alimenticias, empezaron a tomar estas cuestiones, a satisfacer estas exigencias y aceptan este desafío de empezar a prestar atención a estas cuestiones de sustentabilidad. La idea es incorporar la sustentabilidad de la empresa con una visión de mejora del negocio. Ahora vamos a hablar y vamos a ver cómo se puede hacer, tratando de buscar siempre la innovación sustentable. Abajo os muestra un grafiquito en donde, a través de una encuesta que se hizo a más de 100 líderes de opinión de RCE, muestra cómo van a ser considerar las cuestiones de sustentabilidad para el año 2020. Vamos a ver que más de un 94% de las personas encuestadas hablan de que va a tener una importante consideración. Entre las áreas ambientales que más se demanda que las empresas reporten, podemos ver que lo que tiene que ver con cuestiones de reducción de gases de efecto invernadero, la medición de los esfuerzos, el consumo de energía, son las que se encuentran entre las principales. Obviamente después hay una gran cantidad de otros aspectos, pero estos son los principales, o los que están más de moda, si se quiere decir. Por eso es que los negocios que se logren anticipar a esto y manejen sus riesgos ecológicos, los incorporen a sus decisiones diarias, obviamente van a tener una gran ventaja competitiva. Cuando hablamos de sustentabilidad, a la hora de bajar un poco para ver qué estamos hablando de lo que es huella de carbono, huella hídrica, huella ecológica, y se puede ver que existen un montón de índices, las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo las del Dow Jones, que tienen su propio índice de sustentabilidad. Se hizo varios estudios donde se puede ver que aquellas empresas que incorporan estas cuestiones al core de su business tienen altos rendimientos comparados con otras empresas que no. Eso tiene que ver con el largo plazo, empezar a mirar las cuestiones a largo plazo. Yo sé que en Argentina es un poquito difícil hablar de cuestiones de largo plazo, pero aquellas empresas que empiezan a prestar atención a estas cuestiones son los que los inversores prestan más atención, o sea, van a apostar más a una empresa en donde esto esté considerado en su business. Esto es ampliamente conocido, pero para repasarlo rápidamente, hoy escuchan por todos lados que hablan que es el cambio climático, que es el efecto invernadero. Es un proceso natural. El cambio climático surge del incremento en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El efecto invernadero es algo que tiene que existir para que pueda existir la naturaleza, obviamente, pero a través de los procesos humanos, procesos industriales, hay ciertos gases de efecto invernadero, los que se llaman antropogénicos, que son los causados por el hombre, que son los que están ahí listados, empiezan a incrementarse. Este incremento hace que se genere un desequilibrio en el clima, generando un montón de cosas que hoy en día no son para nada raros, los efectos del cambio climático. No hace falta ir muy lejos para verlo: la desertificación, las inundaciones, los eventos climatológicos extremos cada vez son más frecuentes y más fuertes. O sea, esto ya es una cuestión de mirar los diarios nomás. ¿Cómo afecta el cambio climático a las empresas? Aquí hay varios estudios donde se puede ver que principalmente en la reducción de la capacidad de producción o el aumento de los costos. O sea, son riesgos que existen, que las empresas que tienen visión de largo plazo tienen que empezar a considerar para prestar atención a ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que puede suceder. El gráfico... Este gráfico muestra cómo es la distribución de emisiones en el mundo. A los efectos de dar una idea, las principales emisiones tienen que ver con la generación de energía. Y Argentina, si bien no es de los mayores emisores a nivel mundial, no es despreciable las emisiones que tiene, sobre todo a la hora de compararlos con países
de la región, y se dice que Argentina está en un nivel cercano a lo que puede ser Italia, o sea, es interesante considerar. ¿Y qué es la huella de carbono? Mide la cantidad de gases de efecto invernadero que puede ser por una persona, una actividad, una empresa, una persona, un producto, eso depende de lo que uno quisiera medir. Se basa en conocer todas las emisiones que se generan en las operaciones a lo largo de su ciclo de vida. Lo interesante de este indicador es que puede utilizarse como un indicador estratégico para la empresa y también a la industria alimenticia se está empezando a utilizar, que lo utilicen en el etiquetado a la hora de informar sobre cuando informan del producto, se está empezando a ver que muchas empresas lo están utilizando. Para la determinación existen varias metodologías que no vamos a entrar en detalle, solamente a los efectos de enumerarlas, que tienen que ver con ISO, con las PAS, la GHG Protocol, todas se basan en lo que tiene que ver con los lineamientos del IPCC. Este es un esquema muy sencillito de en qué consiste el proceso de determinación de la huella de carbono, definición del estudio, cuáles van a ser las fases, se hace un relevamiento de los procesos, se identifica cuáles son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, se hace la recolección de datos, se determina cuáles van a ser los parámetros que van a intervenir en la cuantificación y luego se hacen una serie de estudios posteriores que puede ser una evaluación de incertidumbre o empezar a jugar con todos esos parámetros. A los efectos también de entender un poco de qué se trata. Las emisiones se clasifican en directas e indirectas. Las directas son las que tienen relación, la empresa tiene una relación muy directa, o sea, es la responsable general, y las indirectas son las que no son propiedad de la empresa. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la electricidad. La empresa consume en sus procesos electricidad, pero los gases de efecto invernadero provenientes de la electricidad se generan en un generador eléctrico que alimenta la red. Y en función de esto se dividen en alcance 1, 2 y 3. Y esto es lo que decía, que uno puede medirlo a lo largo de toda la cadena. Desde la materia prima, la producción, la distribución, el uso, hasta la disposición final. Estos son los ejemplos. Dentro del alcance 1 entra lo que es combustión fija, carreras, hornos, combustión móvil, todo lo que tiene que ver con transporte, las emisiones de proceso, emisiones fugitivas. La de alcance 2, como dijimos, son las emisiones provenientes del consumo de electricidad en todos los equipos eléctricos básicamente, y las emisiones indirectas pueden ser aguas arriba o aguas abajo, depende hasta donde uno considere. Todo lo que tiene que ver con transporte de materia prima se encuentra aguas arriba, aguas abajo, todo lo que tiene que ver con la distribución de productos sobre todo. Una vez que uno identifica las fuentes de emisiones, selecciona qué método va a utilizar para el cálculo, tiene los factores de emisiones, aplicar una simple formulita, yo digo simple, pero bueno, no viene al caso tampoco, que tiene que ver con la utilización del consumo y la aplicación de un factor de emisión. Los principios básicos que hay que tener en cuenta, obviamente, la relevancia de los datos, la integridad, la consistencia, la precisión, eso sobre todo a la hora después, si uno quiere hacer análisis de incertidumbre, ver qué datos utiliza para ver qué incertidumbre incorporan en los cálculos, y la transparencia sobre todo a la hora después, si uno quiere auditar un proceso. Los análisis posteriores, esto que les mencionaba, me parece sumamente interesante. Uno puede analizar cómo son las emisiones de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena, cuáles son los procesos que emiten más para después tenerlos bien identificados y poder analizar qué es lo que se puede hacer para lograr una reducción de emisiones por alcance, dentro de cada alcance cuáles son las que aportan más o menos. Estos son de empresas realizadas en serio, digamos, no son numeritos de ejemplo. Se puede hacer un análisis de incertidumbre, se puede incorporar a un tablero de comando para que forme parte de un indicador estratégico que vaya siendo alimentado por distintos datos que se vayan recolectando en el proceso. Todo esto tendiente a que uno pueda reducir las emisiones. Lo interesante de reducir las emisiones es que no solo reduce las emisiones y está aportando a la sustentabilidad de la empresa, sino que también se pueden reducir costos. Una manera de hacerlo, acá se pueden ver gráficamente cuáles son las principales medidas y cómo afectan. Obviamente las principales tienen que ver con la eficiencia energética, que hoy en día con el aumento de las tarifas tiene aún más sentido. Antes hablábamos de eficiencia energética y a las empresas por ahí les importaba un poquito menos, pero van a ver que es la principal medida que se puede adoptar. ¿Por qué reducir emisiones? Obviamente, como le dije, es un beneficio directo para la sustentabilidad.
ayuda mucho a la detección de ineficiencias, porque uno ayuda a que el proceso sea más eficiente en términos energéticos sobre todo, y estimula la innovación sustentable. Obviamente va a demostrar el liderazgo de las empresas en cuestión ambiental y de sustentabilidad. Prepararse para futuras regulaciones. Acá en Argentina todavía no hay regulaciones al respecto que limiten, pero se sabe que Argentina ya participó de lo que es el Acuerdo de París y se comprometió a reducir el año pasado un 15% de sus emisiones respecto al business as usual que se llama, y un 15% más si recibe financiamiento. Se sabe que el gobierno está trabajando en mejorar ese compromiso porque fue un poquito criticado por no ser muy ambicioso, y la idea del gobierno, por lo menos lo último que escuché, es elevar este 15% hasta un 30%. O sea, yo por lo que escuché la última vez de la presentación del subsecretario es tratar de llevar la incondicional a la condicional, o sea, que sea un 30% y lo condicional será otro porcentaje más. Eso igual son estudios, pero si el país se compromete a reducir un 15% o trata de mejorar ese porcentaje, de alguna manera eso va a bajar en términos de planes a empresas que faciliten el acceso a aplicar proyectos, medidas de eficiencia energética, en cuanto a financiamiento o en cuanto a exigencias. Todavía eso no está por definirse, pero claramente es algo que se viene. En otros países ya existen mercados que son un poco más exigentes, y uno, si está poniendo la mira en exportar, son cuestiones que tiene que considerar. La modificación de hábitos no requiere ni siquiera una gran inversión y genera ya un impacto, con lo cual si uno lo mide puede identificar rápidamente cómo es que contribuye. Como vengo diciendo, esto no impacta solo en la reducción del carbono, sino también, sobre todo, en la reducción de los costos. También hay muchas empresas que ya trabajan en estas cuestiones de sustentabilidad, sobre todo las grandes empresas alimenticias de primer nivel, esto ya lo tienen súper incorporado. Entonces empiezan a trabajar en lo que tiene que ver su cadena de valor. O sea, si uno es proveedor de estas empresas, va a ver que también se les empieza a exigir estas cuestiones. Y obviamente trabajar con procesos o productos que generen menos emisiones genera una diferenciación a la hora de querer meterse en mercados internacionales que están mucho más avanzados que nosotros en estas cuestiones. Lo lleva a uno a ser más competitivo y estar acorde a las nuevas exigencias. Esto es lo que mencionaba, que ya internacionalmente existen un montón de mercados que están surgiendo. México está fuerte con estas regulaciones, Chile estaba queriendo implementar también en su mercado de valores bueno, ahí está lo de Plataforma Mexicana de Carbono, que viene avanzando un montón. Bueno, Europa hace rato, cuestiones de impuesto al carbono, o sea, son cuestiones que ya en el mundo empiezan a surgir y no es raro que se empiecen a escuchar por estos lados. ¿Por qué reducir? Esta es una encuesta que se hizo de cuáles son las principales motivaciones de las empresas a reducir el costo de energía, eso es lo que venimos hablando. Mejorar la imagen, o sea, no solo hay toda una cuestión de pertenecer a un mercado, de ser más eficientes, de lograr reducir los costos, sino que también ayuda a las empresas a mejorar su imagen. ¿Cuáles son las opciones a la hora de querer trabajar en cuestiones de sustentabilidad? Es interesante hacer un análisis corporativo de sustentabilidad, o ver cuáles son los grupos de interés, hacer análisis de materialidad para ver en qué se puede trabajar, desarrollar proyectos de sustentabilidad, tener una estrategia de cambio climático, trabajar en carbono, lo que tiene que ver con inventario de emisiones, quizás arrancar puertas adentro de una empresa, ir extendiendo a lo largo de la cadena de valor, determinar la huella de carbono de algún producto, buscar implementar proyectos de reducción de emisiones, auditorías energéticas. Hoy en día, con el incremento de las tarifas, como dije, también es algo que se viene. Después existen otras cuestiones que la industria alimenticia también está empezando a actuar, lo que tiene que ver con huella hídrica. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, análisis del ciclo de vida. Este gráfico muestra cómo es la percepción de los empresarios en cuanto a la rentabilidad de las iniciativas que lleva a cabo. Vamos a ver que hay algunas iniciativas que en el corto plazo ya se puede ver que tienen un impacto, otras mediano, que son las de acá y la verdecita. Y las de la verdecita son de largo plazo. Cambios en la conducta es algo con muy bajo costo y se logra un impacto en el corto plazo rápidamente. Y después, bueno, existe otra serie de medidas que obviamente cuando uno quiere hacer una instalación de alguna
tecnología baja en carbono lleva un poco más de largo plazo ver los resultados, pero enseguida se observan. Esto habla un poquito más de lo mismo. ¿Cuál es el valor de la sustentabilidad a la hora de reportar? Mejora la reputación, como vimos diciendo, y sobre todo a los empleados que participan de las empresas. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo hoy en día que las empresas se quejan mucho de los empleados, los millennials. A los millennials les interesan mucho las cuestiones de sustentabilidad y les gusta pertenecer a una empresa que se preocupe por estas cuestiones. A mí me gusta presentarlo como un caminito a recorrer. Como una estrategia de sustentabilidad, uno puede empezar de a poco con una huella corporativa, plantearse metas de reducción. Hay empresas que se plantean ser carbono neutral para alguna fecha determinada, de buscar huella de carbono, reducir y tender todo a ser carbono neutral en vías de una sustentabilidad y de buscar economías bajas en carbono. Buscar plantear una estrategia a largo plazo, ¿no? Decir, este año hago un inventario de emisiones y luego no hago nunca más nada, o sea, eso tampoco tiene mucho sentido. Esto, obviamente, trabajar en una estrategia a largo plazo es lo que va a posicionar a la empresa como líder en el sector. Hoy en día la sustentabilidad ya forma parte de las agendas de los empresarios, y ya ni siquiera es opcional. Es importante subirse al caballito. Y en estas cuestiones lo que está trabajando SGS, como yo dije, es una empresa líder mundial en inspección, certificación, cuenta con laboratorios exclusivos, trabaja con metodologías reconocidas, tiene cobertura nacional e internacional, presencia en todo el mundo, se encuentra registrada en las principales autoridades y un staff de profesionales sumamente importante, así que cualquier cosa puede contactarlos acá, googlearlos, están en un stand, así que cualquier pregunta a disposición.